Bueno, continuamos. Jueces, fiscales y abogados trabajan sin duda sobre una harina que son las leyes, ¿no? Y hay reformas legales, también en el mundo jurídico, pues que parecen eternas, pendientes, que nunca llegan. No sabemos si es el momento, decía antes Zaragoza, sobre la instrucción de los fiscales, si es el momento oportuno o no, si se dan las condiciones. Bueno, de todo ello vamos a apuntar cuáles son esas reformas ahora, vamos a reflexionar sobre ellas y vamos a ponerle tareas al legislador. Lo va a hacer el jefe de investigación y tribunales de OK Diario, Fernán González, con los magistrados Enrique López, Fernando Portillo y Miguel del Castillo. Fernán, todo tuyo. Muchísimas gracias, Vicente. Muy buenas tardes ya a todos. Vamos allá con una mesa que es realmente interesante, también realmente urgente en los tiempos que vivimos. También al hilo de lo que comentaba el fiscal Javier Zaragoza, que nos ha puesto ya en antesala hablando del plan del Gobierno de pasar la instrucción de los jueces, quitársela a los jueces para dársela a los fiscales, vamos a abordar la mesa de reformas legales pendientes, tareas para el legislador. Ya sabéis que vivimos en un tiempo donde el cambio, la transformación es profunda, tanto a nivel social, a nivel tecnológico, y es fundamental que nuestro sistema judicial sea eficaz, moderno y adaptado pues a las necesidades del siglo XXI. Para ello nos acompañan tres magistrados de altura, tres magistrados que desde diferentes perspectivas y con mucha experiencia nos van a ayudar a comprender esos desafíos. En primer lugar, a mi izquierda está don Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, está en la sala de apelaciones. Actualmente es candidato a ser presidente del Tribunal de la Audiencia Nacional y también es de destacar que fue, entre otras muchas cosas, consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid. Así que tiene un perfil, como digo, muy interesante, combinando el ámbito judicial y al final también la gestión pública. Para empezar, me gustaría, magistrado, preguntarle qué aspecto considera pues más urgente, más importante en relación con esas reformas que hay pendientes en la justicia. Hablábamos del tema de la instrucción, también estos días se habla de restringir la figura de la acusación popular por decisión del Gobierno en esa ley Begoña que está hecha a medida. También retocar los plazos de instrucción es un asunto que siempre está ahí en boga. O, por ejemplo, un tema que interesa mucho a nuestra audiencia y a los jueces, que es el cuarto turno y los jueces sustitutos. Así que, si nos puedes ilustrar, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que en España, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer en OK Diario a Dorlinda la amable invitación por participar en este magnífico e importante evento, como es abrir la posibilidad de que un medio de comunicación permita el debate libre, el debate responsable de algo tan importante como es la justicia en España, cómo se ejerce, quién la ejerce y en qué condiciones se ejerce. Y más en un momento como este, parece. Es imposible encontrar una semana, bueno, no hay que decir es imposible, puede haber otra más todavía, una sorpresa puede saltar, ¿no? Pero una semana en la que esté más precisamente de moda en el relato del Tribunal de Opinión Pública la justicia, ¿no? A través de precisamente las reformas propuestas por el Gobierno de España y también las propuestas por los grupos en el Congreso, concretamente el Grupo Socialista en materia de acción popular. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy complicado, muy complejo, muy difícil. Podríamos decir que estamos en un déjà vu. O sea, los que ya llevamos más de 35 años en la carrera judicial, pues a veces eso se produce una suerte de repetición de la historia. Te lo comentaba con los compañeros. Yo me examiné en la primera oposición escrita que ideó el Ministerio de Fernando Ledesma en el año 87, 88, y luego aprobé la última oral. Hubo un cambio de modelo de acceso a la carrera judicial, se hizo un examen escrito para hacer lo que decía o se justificaba, que era una selección más rápida de jueces, y también para, cómo no, lo que se dice ahora, para democratizar la carrera judicial, para hacerla más plural, etcétera, etcétera. Año, insisto, 86, 87, 88. Afortunadamente se volvió al modelo de oposición oral en el año 90. Se vio rápidamente el fracaso que supuso aquella reforma. Además, no provocó nada. O sea, los compañeros que ingresaron y compañeras que ingresaron, pues ingresaron los mejores, ingresaron personas de diferentes orígenes sociales, porque en el fondo la carrera judicial no es más que un trasunto de la sociedad española. Quien no lo ve así no está en la realidad. Yo, al revés que otros compañeros, pues soy hijo de un trabajador y nieto de un agricultor. Vengo de una familia muy humilde. Yo también estudié con becas toda la carrera. Tuve que hacer el doctorado para poder preparar la oposición.
En aquel momento estudiábamos fuera de casa, no había tantas universidades. Bueno, pues el hijo de un trabajador se hizo abogado, luego se hizo derecho, luego se hizo juez y magistrado. Bueno, yo creo que eso es precisamente el máximo expresión de lo que es la igualdad de oportunidades. No tiene que venir nadie en el año 25 precisamente a decirnos cómo se democratiza una carrera. Lo que hay que es seguir manteniendo que la carrera está abierta y marcada por los principios de mérito y precisamente y oportunidad y fundamentalmente mérito y capacidad, que es lo que establece la Constitución en el artículo 23 y en el artículo 103. Todos los cambios dirigidos a hacer la oposición más selectiva, exigiendo más a los opositores, fenomenal, no cabe duda. La carrera de juez es una carrera muy importante, la de fiscal también, y no pasaría nada por aumentar el temario, volver al temario de 500 temas que en su momento existía, no pasaría nada por meter e introducir en el temario temas de cultura general. Yo creo que un juez y un fiscal, además de saber derecho, tienen que ser personas cultas, personas ilustradas, que conozcan la historia de su país, que conozcan la literatura de su país, idiomas, etcétera. O sea, yo creo que todo eso estamos todos de acuerdo. Pero nunca bajo el énfasis de democratizar. España es una democracia hace ya muchos años y el acceso a la función pública no tiene que estar basada en criterios de democracia, que lo está, sino en criterios de mérito y capacidad, que es lo que dice nuestra Constitución. Yo creo que tenemos un problema y es que algunos ven al Poder Judicial y su expresión de independencia como un obstáculo para la consecución de fines políticos y confunden la ley con un instrumento que se puede apartar cuando no nos conduzca a su conclusión a la solución que se persigue. Y eso es algo que en democracia es realmente peligroso. La democracia funciona con contrapoderes y lo que tenemos que hacer son poderes eficientes y poderes que estén y deben de estar, además, formados por personas, hombres y mujeres, formados. Un juez, cuanto más capacidad técnica tenga, más independiente es. Los jueces tenemos ideología, evidentemente, yo la tengo. Pero ¿en dónde reside mi independencia? En que tengo una gran independencia de mi propia ideología. Yo la aparto cuando tengo que resolver asuntos judiciales. Cuestión diferente es cuando opino como ciudadano. Por supuesto, tengo mi ideología. Pero mi independencia radica en tener conocimientos técnicos y en resolver los asuntos sin que mi ideología tenga ninguna relevancia en el tema. Y termino, porque luego tenemos más oportunidad de decir algo. Yo creo en el modelo del juez con altos conocimientos técnicos. Creo en el modelo del juez que defiende el principio de legalidad y no el de oportunidad. Creo en el modelo del juez que tiene que resolver conflictos, no crear conflictos. Creo en el modelo de juez que no es un transformador social. Un juez está para resolver conflictos en materia de vivienda. Y cuando hay que resolver un contrato por falta de pago, dictar una sentencia resolviendo el contrato y ordenando el desahucio. Quien tiene que solucionar el problema de vulnerabilidad en el uso de la vivienda de sectores desfavorecidos son los poderes públicos, son las administraciones públicas, no los jueces. Los jueces no están para transformar la sociedad. El que crea que el juez es un transformador social se equivoca. El juez es una persona que tiene que ejercer el poder judicial sometido a la ley, exclusivamente a la ley y nada más que la ley. Y no se pueden hacer cambios para pervertir el modelo de selección de los jueces. Una anécdota para terminar. Histórica. Cuando llega el presidente Roosevelt y gana su primera nominación en el año 33, es justo después de la crisis del 29, se encuentra un país, Estados Unidos, destruido económicamente y empieza con su política del New Deal, inversiones públicas, a gobernar por decretos, órdenes ejecutivas, y se encuentra con una Corte Suprema que le invalida, la anula gran cantidad de sus órdenes ejecutivas y de sus decretos. Y de repente propone a su asesor de justicia, oye, ¿por qué no aumentamos el número de jueces de la Corte Suprema que la Constitución no lo establece? Y en vez de 8 más el presidente, son 15, meto 7 de golpe, los elijo, me los pasa al Senado en el hearing y cambiamos la Corte Suprema para que me deje gobernar. Y eso se publicó. Y su propio partido, el Partido Demócrata, por supuesto el republicano, los jueces, criticaron la medida. Que alguien le dijo, presidente Roosevelt, en la democracia hay raíles que no se deben saltar. Y cuando te saltas de los raíles, llevas la democracia a la deriva. Aguanta, que terminarás ganando si haces buena política. Y tuvo 4 nominaciones. Murió en su 4ª elección. No cambió el Poder Judicial, mantuvo
el respeto al Poder Judicial y ganó 4 elecciones, una auténtica elección de democracia. Muchísimas gracias, Enrique. A continuación les presento a Fernando Portillo, también otro juez de máxima importancia. Es presidente del Foro Judicial Independiente y aparte tiene otra faceta que es muy interesante. Es muy activo en redes sociales con la cuenta Jutge de Zipper y además tiene un libro que también les recomiendo, que está recientemente publicado, titulado Destripando el Derecho. También un poco me gustaría preguntarle un poco en esa misma línea, ¿cómo valora usted las reformas que están realizando o perpetrando, si me permite la expresión, el gobierno de Pedro Sánchez? Y a los asuntos que hemos comentado también está, por ejemplo, la ley de orgánica de eficiencia, recién aprobada. También está abierto la reforma de los vocales, del modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué valoración hace usted? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya. Gracias al Grupo de OK Diario por contar conmigo para esta estupenda primera jornada jurídica, celebrar en un sitio tan estupendo como en Marbella. Bueno, creo que el título de la ponencia era Tareas, ¿no?, para el legislador. Yo casi no le pondría ninguna más y que se quedara quieto y tranquilo, porque, como decía el otro día, medio serio, medio en broma, casi prefiero los ministerios de justicia que no trabajan a los que trabajan si lo hacen de la forma y manera. Porque lo que estamos observando es un paquete de medidas legislativas que se suceden una tras de otra, que parten, yo creo, de dos premisas. Una, la desconfianza hacia el Poder Judicial. No se confía en los jueces, no se confía en el Poder Judicial de este país. Decía el compañero que, bueno, que lo ve como un obstáculo, pues puede ser efectivamente uno de los motivos. La razón que sea, evidentemente, y es muy claro, se trata de alguna forma de tratar de acogotar o controlar a ese Poder Judicial. Y, en segundo lugar, está regulando cosas que, en verdad, no existe urgencia alguna por regular. Se está tratando de arreglar problemas que no lo son. El tema de la modificación del acceso a la carrera judicial, que nos sorprendió el otro día a todos. Y digo, nos sorprendió porque estuvimos los representantes de asociaciones judiciales el 15 de enero en el Ministerio de Justicia para hablar de otra ley que había salido y nadie nos dijo o anunció que esto estaba ya cocinado, porque al siguiente Consejo de Ministros salió. Quiero decir que nos sorprendió verdaderamente a todos. Pero, como digo, busca solucionar problemas que en verdad no los hay. La carrera judicial es una carrera ya plural, porque, como ha dicho también el compañero, es reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. La promoción que va a coger los despachos, hoy creo que precisamente en Barcelona, el 67% son mujeres, el 37% o 34%, perdón, no tienen ni padre ni madre que hayan tenido estudios superiores y no llega al 6% los que han tenido o tienen un padre o un abuelo que ha sido juez. Es decir, que yo creo que la diversidad campa a sus anchas dentro de la carrera judicial, a poco que se conozca la misma, se es consciente de esta realidad. Y, claro, el querer regular algo que bueno, subiéndose a hombros de una pretensión de pluralismo que en verdad ya existe, pues es cuanto menos sospechoso. Si queréis, luego entramos con más detalle a lo que se pretende. Pero nos encontramos también esa Ley Orgánica 1.25, ¿no?, de crear los tribunales de instancia. Lo mismo. El principal problema que tiene la justicia española es que está sobrecargada. Está sobrecargada porque hay muchísimos pleitos y pocos jueces para sacarlos. Al final la fórmula sale sola, ¿no? Muchos juicios y pocos jueces, pues al final sobrecarga. ¿Sobrecarga qué produce? Produce, para empezar, estar elaborados los propios jueces y demás operadores jurídicos que tenemos que trabajar y nos tenemos que ver con muchos más asuntos de los que nos gustaría, ¿vale? En segundo lugar, peor la calidad del trabajo que hacemos. No es lo mismo hacer malabarismo con 5 bolas que hacerlo con 10. Es más fácil que se te caiga una si haces 10, con lo cual la calidad o las posibilidades de error aumentan. Y, en tercer lugar, pues el consabido retraso de la justicia que todos conocemos. ¿Y cuál es la solución que se pone por parte del Poder Ejecutivo sobre la mesa para arreglar los problemas? Pues quedar los mismos que estamos, pero cambiarnos el nombre y mover de sitio los sillones, cambiar la cartelería y llamarnos al Tribunal de Instancia, que va a empeorar nuestras condiciones de trabajo sí o sí. Por tanto, el servicio público que vamos a prestar a los ciudadanos, pero que en verdad no va a solucionar el problema. O bien el tema que hablabais también de la acción popular, ¿no? Bueno, sí reconocemos todo que había cierto uso abusivo de la acción popular, pero claro, restringirla de la forma en que se pretende es evidentemente dejar el monopolio de la acusación a un Ministerio Fiscal, que bueno, luego también con más detalles, si parece, explicamos un poco por qué no es el momento, y no es el momento porque nadie está poniendo sobre la mesa
una modificación sustancial del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que precisamente permita evitar los riesgos que tiene actualmente dar la instrucción al Ministerio Fiscal. Pues bueno, esa reforma que está ahí, que efectivamente, posiblemente en unas semanas, pues tengamos noticias, ¿no?, de ese anteproyecto de ley del 2020 que ya está tramitándose, pues es otra modificación que nadie ha pedido. Porque si algo caracteriza al sistema de instrucción español es que es eficaz en el sentido de la averiguación del delito y del autor. Y desde luego no está falta de garantías. Evidentemente seríamos mucho más eficaces con más recursos, pero eso no se obtiene cambiando a quien instruye, ¿verdad? Sin embargo, la reforma que venimos reclamando desde hace lustros, desde la carrera judicial, y que nos viene exigiendo Europa, tanto el ámbito del Consejo de Europa como el ámbito de la Unión Europea. Estoy hablando, por ejemplo, de la Comisión Europea, pero también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Grupo de Estados contra la Corrupción, también del Consejo de Europa. Estoy hablando del Comité Consultivo de Jueces Europeos, de resoluciones de la ONU, que se despolitice, al menos parcialmente, el órgano de gobierno del Poder Judicial. Esa reforma, curiosamente, ni está ni se la espera. Así que, bueno, pues un poco es el análisis primero que me atrevo a hacer, si posible, como digo, de que entremos con más detalle en algunas cuestiones, pero bueno, el panorama es bastante desalentador. Desalentador, desde luego. Muchísimas gracias, Fernando. Y a continuación tenemos otro también ponente de excepción. Hablo de Miguel del Castillo, que viene de la zona, es un magistrado andaluz o que ejerce en Andalucía, y también es coportavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias también por venir, y también hago un poco extensible la pregunta. También es interesante su perfil en relación a que pertenece a una de las asociaciones que el Gobierno pues no ve con muy buenos ojos, porque en general está también trabajando en la idea de recortar la financiación y demás. Así que te paso la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Os voy a llevar la contraria en todo. Es broma. Yo quería comenzar con una reflexión al hilo de algo que escuché ayer. El presidente de Cantabria anterior, ¿cómo se llama? Revilla, el día que cumplía 82 años. Y claro, sobre la base de esa afirmación dijo que el ser humano cada vez vive más, aunque últimamente cada vez menos. Dirán, ¿esto qué tiene que ver con lo que yo voy a decir ahora mismo? Tiene que ver. Cuando uno analiza las causas por las que el ser vivo vive cada vez más, es decir, más longevo, siempre se centra la atención en que ha mejorado su higiene, su salud, se cuida más. Nadie se fija en la importancia del derecho para que los seres humanos cada vez vivamos más tiempo. Es una teoría quizá un poco absurda mía, pero estoy absolutamente convencido. Cuanto más se implanta el derecho, más se interpreta, aplica, ejecuta por quien debe hacerlo y sabe hacerlo, cuanto más se respeta a quien debe hacerlo, yo estoy convencido de que la edad media de las personas que mueren es superior. Nadie se ocupa de afirmar eso. Esto es una reflexión que se me ocurrió ayer viendo y escuchando a Revilla. Quiero hacer un agradecimiento, una pequeña observación y una advertencia también. El agradecimiento, por supuesto, al Grupo OK Diario por la invitación en nombre de mi asociación. Es muy positivo que quienes intervengamos aquí provengamos del más diverso planteamiento ideológico. Es verdad que aquí estamos 3 personas, ¿verdad?, perfectamente complementarias, no pensamos lo mismo sobre todo no pensamos lo mismo, y esto es positivo, así que yo lo agradezco, que se fomente no solamente en el día de hoy, aquí, sino, si es posible, en todas las ciudades de España. Claro, yo tengo la suerte de vivir en Marbella y estoy agradecido porque se haya hecho en Marbella. Gracias también a Aitana y a Davinia por su feliz gestión de que esto ocurre, lo han hecho muy bien. Y ese agradecimiento también se lo iba a dedicar a las instituciones presentes, ¿no?, del Ayuntamiento y a todos los letrados presentes de Marbella, a los cuales conozco, que están situados casi todos de mitad para atrás, y con las que es un verdadero orgullo compartir el derecho y su aplicación en este terreno tan especial, porque Marbella es muy especial. Esta observación que yo quería hacer es esta, ¿no? Estamos en la Costa del Sol, estamos en la joya de la Costa del Sol, porque esto es una joya, yo doy fe, 15 años viviendo aquí, que además tiene a su lado a otra joya, que es el campo de Gibraltar, y que en esto tenemos que ser críticos. Desde el centro de España, quizá no se contempla, no se vislumbra la importancia, su trascendencia jurídica. Ya hay esta jurisprudencia en muchas materias penales que nace de aquí, ya no nace de la Audiencia Nacional, incluso, nace de la Audiencia Provincial de Málaga, incluso de Algeciras. Entonces yo quiero poner el acento también en la importancia de que estas jornadas se celebren aquí y que haya muchísimas más. Lo pido. Y al Colegio de Abogados también
se lo reivindico, es necesario. Mi homenaje a todos los letrados que están aquí presentes. Y, bueno, también la advertencia, que Marbella sea una ciudad maravillosa y un territorio extraordinario para vivir, no quita que seamos conscientes de lo que está ocurriendo en los últimos meses y años. Un incremento exponencial de la población. Obviamente todas las personas que vienen no son buenas, aunque la mayoría sí. Y, claro, a medida que se incrementa la población, la dotación de medios en este territorio y los que le rodean, que llega a tener más de 2 o 3 millones de habitantes en verano, pues debe superarse. Esto es una reivindicación que yo aprovecho este evento también, que me dais la oportunidad de hacerlo, un poco como, entre comillas, representante en Marbella, y aprovecho para hacerlo. Que se sea consciente de que en este territorio hace falta no más inversión, muchísima más inversión. Yo invitaría a cualquiera de los que están aquí presentes a asistir a cualquier acto en mi juzgado o incluso entrar en mi despacho y ser conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no? de lo que se da. Esto conecta con los problemas de la justicia y, por tanto, conecta con el tema de la ponencia o de la mesa redonda, que son las reformas necesarias en materia de justicia. Hasta ahora no he contestado nada de lo que me has preguntado, pero a partir de ahora voy a tratar de hacerlo. El magistrado Enrique López, el magistrado Fernando Portillo, claro, grandes magistrados a los que tengo muchísimo respeto, han estado sobre todo abordando el asunto del ingreso en la carrera judicial y también, bueno, ya de una manera más genérica, distintos puntos de actualidad. En cuanto al acceso a la carrera judicial, si uno lo analiza técnicamente, pues hay que diferenciar la preparación de la oposición, el examen de la oposición y otro tema polémico que sería el acceso a través de una vía que no sea el turno libre. Claro, yo creo que en cada uno de esos subaspectos hay que dar una opinión. En cuanto a la preparación de la oposición, la ley que viene, que prevé una especie de centros de preparación de oposiciones, no se sabe muy bien dónde, ni dirigidos por quién, con influencias en qué, a mí me suscita terror. No creo en esa modalidad de preparación de la oposición. En cuanto al examen en sí previsto, como no está explicado con suficiencia, es arriesgado decir si es correcto o no un escrito, un oral y un test. No lo puedo decir, así que de lo que no sé, no hablo. Y finalmente está el acceso por la vía del concurso oposición, que pudiese arrojar como consecuencia que en torno a 1.000 jueces y juezas actualmente interinos pues pasasen a formar parte de la carrera judicial. En mi asociación ya nos hemos pronunciado en un sentido crítico hacia esta modalidad, no tanto porque los jueces sustitutos, los magistrados suplentes sepan insuficientemente derecho, no por eso. Es porque bajo esa modalidad de acceso, pues bueno, pueden introducirse factores actualmente imprevisibles que a largo plazo se traduzcan en que seamos conscientes de que, el que entró no debía haber entrado, el que entró no debía haber entrado, entró por lo que no debía de entrar. Esas tres son las vertientes del acceso a la oposición, que es uno de los temas que habéis planteado y que supongo que se sumarán a otros, ¿no? Que yo, si queréis, os desarrollo después, como por ejemplo la ley de eficiencia, que yo llamo de ineficiencia judicial, y además inorgánica, porque es inorgánica, más que orgánica, y sobre ella, si queréis, yo luego apunto lo que digáis. Pues muchísimas gracias también. Ciertamente, en la actualidad, mi compañera Irene lo sabe bien, nos va desbordando, ¿no? Cada día, cada semana hay un escándalo nuevo y da la impresión que el Gobierno actúa sobre la marcha, ¿no? Había un tiempo que siempre se decía que no se podía legislar en caliente, ¿no? Y ahora parece que es precisamente lo que hay que hacer, ¿no? Escándalo que surge, escándalo que se intenta frenar de alguna forma a golpe del proyecto de ley o de sus diferentes versiones. Me gustaría un poco también una reflexión al respecto. A partir de ahora os podéis interrumpir, podéis siempre con elegancia, que siempre caracteriza a los magistrados, pues seguro que pueda ser así. Y también un poco en relación a que este Gobierno, me gustaría preguntar si sabe legislar, porque muchas veces es lo que quiere y otra cosa es lo que consigue, ¿no? A veces, también lo comentaba el señor Zaragoza, que hay una distancia abismal entre lo que plantean y luego lo que dice la ley y cómo se lleva a práctica, ¿no? No solo hay que recordar la ley de Irene Montero, la ley del solo sí es sí, o la ley de amnistía. Un poco, ¿cómo lo veis? ¿Al final se consigue lo que se busca? ¿Qué sugiere? Bueno, yo creo que efectivamente en muchas reformas legislativas hay unos motivos, algunos confesados, otros no confesados, que guían esa reforma legislativa y que desde luego están bastante lejos de lo que es el objetivo que todos querríamos, que es una mejor justicia, más accesible para todos los ciudadanos, más rápida, más eficaz, más eficiente.
Voy a poner ejemplos. Desde hace 5 años la Unión Europea elabora todos los años un informe sobre el Estado de Derecho en cada uno de los países de la Unión Europea, donde hace unas críticas a cada país y unas propuestas, ¿no? Y con España, como con todos, ha hecho las suyas. Bueno, aunque esto sea un perogrullo, pero conviene aclararlo. La Unión Europea no es una federación, ni es una confederación, ni es un Estado federal, no tiene territorio. Por eso las fronteras no son de la Unión Europea, son de cada uno de los países de la Unión Europea. Hay una política común de fronteras, pero insisto, ¿por qué digo esto? Porque lo que hace esencial a la Unión Europea y lo que hace su esencia no es un territorio, es un ordenamiento jurídico. La Unión Europea es un constructo jurídico que crean los tratados y que, como consecuencia de ello, el Estado de Derecho, el derecho, se convierte en la fuerza, en instrumento de actuación de la Unión Europea. ¿Y esto a qué lleva? A que estén muy preocupados por el Estado de Derecho en cada uno de los países de la Unión Europea y por la independencia del Poder Judicial. Y por eso, a mí, como español, me entristece que España cada vez esté más cerca de Hungría y de Polonia y más lejos de Suecia y de Alemania. Eso es una reflexión que quería dejarla ahí. ¿Qué nos propone la Unión Europea para reformar en estos informes? El último, concretamente. La reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial, que los jueces, sus miembros jueces sean elegidos directamente por jueces conforme a las normas de la propia Unión Europea, que no hay más. No busquen más modelos que no sea la elección de jueces por jueces. Podemos estar discutiendo meses y meses y años, pero en Francia, en Portugal, en Italia, en Bélgica, eligen los jueces a los jueces. Donde no hay Consejo General del Poder Judicial hay otros modelos. Por ejemplo, en Alemania, los magistrados de las Cortes Supremas son elegidos por una comisión mixta a la que intervienen los políticos. Imagínense eso en España. Intervienen los consejeros de justicia, ministros de justicia de los Länders y ministros de justicia, y un grupo de diputados del Reichstag, y elige a candidatos que luego son validados por el Tribunal Supremo. Hay una gran defensa de la independencia del Poder Judicial. Cada país tiene su modelo, pero cuando se elige el modelo de Consejo General del Poder Judicial, lo que se exige es que los jueces sean elegidos por jueces. Esto lo lleva recomendando 5 o 4 años. Nada todavía al respecto. Segunda propuesta, que efectivamente, como antes decía el fiscal Javier Zaragoza, que el plazo de nombramiento de fiscal del Estado, como se dice, que ese palabra ahora se desindexe, se separe del periodo de un gobierno de 4 años. Nos vuelve a repetir, oiga, cambien esto. 2 cosas que llevan pidiéndonos que cambien. La tercera, muestra una gran preocupación por la lentitud de la justicia penal, especialmente en la investigación de los casos de corrupción. La Unión Europea no le preocupa la acción popular, no le preocupa el modelo de ingreso de los jueces, no. Es más, la carrera judicial española tiene un gran prestigio en Europa y tiene unas grandes dotes de independencia judicial. Lo que le preocupa es el tiempo que se tarda en instruir los asuntos penales. Bueno, pues de los 3 grandes temas que Europa le propone al gobierno de España que cambie o que los estudie, no ha hecho nada. En todo lo demás, sí. Pretestar que la carrera judicial española no es, como decíamos antes, no es democrática o no tiene la suficiente esencia democrática, no tiene la suficiente pluralidad. Miren, con eso termino esta intervención. El 97% de los jueces en España deben su cargo a su esfuerzo, a la oposición que han aprobado y a su edad. Porque por la mayor parte de los cargos judiciales se adquieren por antigüedad. Luego hay una parte por especialización y luego hay una suerte de compañeros elegidos por el Consejo General del Poder Judicial para ser presidentes de algo, que no les hace menos independientes que al resto. Es una carrera judicial que en el ámbito penal ha condenado a ministros, presidentes de comunidades autónomas, banqueros, empresarios, como antes se decía, se enjuició a miembros de la Casa Real, se condenó a una persona vinculada con la Casa Real, grandes grupos de empresarios, etc. En el ámbito contencioso administrativo se han anulado decretos de gobiernos, etc. Mayor muestra de independencia es imposible. No tenemos un problema de independencia, tenemos un problema de organización. Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, lentitud en los procesos. El modelo español de justicia tiene un problema, no es tanto la falta de jueces, que también, el número de asuntos. Somos el país de Europa que muere de éxito,
que más asuntos, parece mentira con la mala percepción que algunos creen que los hacen de la justicia, y sin embargo es el país de Europa en el que más se acude a la justicia, en el que más se confía en la justicia, y por eso morimos de éxito. Por eso tenemos tantos asuntos por juez, muchos más que cualquier otro país por habitante, que unos jueces más se puede cambiar, se puede alterar, se puede hacer más o menos por habitante. Bueno, pues habrá que trabajar en procesos que hagan que ese número baje, pero no nunca pretextando que hace falta otro modelo de carrera judicial. Insisto, organización y cumplir con lo que pide Europa. Si el gobierno este o el que venga cumple lo que dice Europa, estará haciendo un gran bien a la justicia. Sí, bueno, hablaba sobre la técnica legislativa. Yo creo que de un tiempo a esta parte sí que efectivamente de justicia, nunca mejor dicho, reconocer que se ha empeorado bastante. Posiblemente no porque no haya buenos técnicos, que supongo que los habrá rodeando a quienes hacen las leyes, sino porque se prioriza el interés o el criterio puramente político frente al técnico. Y por muchos informes que se le han de llegar, ponías como ejemplo la ley de solo sí es sí, mira que hubo informes y advertencias de todo tipo de lo que podía pasar. Al final lo importante era transmitir un mensaje político independientemente del resultado real que en el derecho esa ley podía tener, que fue el que se advirtió que iba a tener, pero bueno, supongo que también contaban con echarle la culpa siempre a los jueces, que es lo que al final, como los jueces tampoco podemos defendernos abiertamente, porque generalmente hablamos solo a través de nuestras resoluciones judiciales o en eventos como estos, pues entonces al final es un muñeco al que se le puede fácilmente apalear y contaban con que no iba a haber respuesta. Afortunadamente hubo respuestas de muy diversos estamentos y poniendo el acento en donde estaba el fallo. Claro, el problema es utilizar la ley, que es la herramienta de la soberanía nacional, para intereses particulares. Y, bueno, eso lo hemos visto precisamente con esa proposición, ¿no?, del Partido Socialista para la eliminación. Digo eliminación porque supone una regulación tan restrictiva que al final supone vaciarla de contenido constitucional, ¿no?, de la acción popular, que estaba prevista expresamente con una disposición transitoria para aplicarse a casos que se estaban viendo ya. Es decir, estaba utilizándose la ley, que es una herramienta general, volcada, para regular el interés general, para casos que tenían nombre y apellidos. Yo, petit comité, como ahora estamos, siempre esta proposición la llamamos Ley de Amnistía 2.0, porque al final va dirigida a lo mismo, o los mismos defectos tiene que la Ley de Amnistía, que es utilizar la herramienta como digo, de la que representa la soberanía nacional para resolver casos concretos y determinados que en ese caso además interesan políticamente. Y cuando efectivamente lo que interesa de verdad, cuando de verdad interesa hablar de democratizar, que yo creo que ya es un verbo que ha decaído, ¿no?, un poco en desprestigio. Yo cada vez que utilizan la palabra democratizar en verdad me echo a temblar. Pero bueno, cuando si de verdad quisieran democratizar el órgano de gobierno del Poder Judicial, permitiendo que los jueces votemos aparte de ese órgano, que es un principio puramente democrático, ¿no?, que los gobernados elijan a su gobernante, porque la gente muchas veces pierde perspectiva, pero el Consejo del Poder Judicial no es un órgano judicial, ni hace juicios ni pone sentencias, es un órgano de gobierno del Poder Judicial, no gobierna a nosotros, es un órgano administrativo fundamentalmente que tiene 20 y tantas funciones, pero que de todas ellas a nuestra clase política solo le interesa una de 20 y tantas. ¿Cuál es? Pues el nombramiento discrecional de los altos cargos judiciales. Decía Enrique que el 97% de la promoción profesional en nuestra carrera es por antigüedad pura y dura, y es así. O sea, pero hay determinados cargos, un 2,7% de cargos judiciales en España, que son precisamente los más importantes, por ejemplo, la totalidad de magistrados del Tribunal Supremo, cuya elección depende de la decisión discrecional del Consejo del Poder Judicial. Y claro, la magistratura, por ejemplo, del Tribunal Supremo es muy apetecible, porque ahí es donde van a parar los juicios más importantes, los que más interesan al país, ya sea por vía directa o por vía indirecta de recursos, entre ellos los casos de corrupción de los propios partidos políticos, con lo cual el interés de los partidos políticos en el Consejo del Poder Judicial es el interés en esa exclusiva función, porque ellos piensan, que no digo que lo hayan conseguido, pero piensan que eligiendo ellos a los vocales del Consejo, de alguna forma pueden mediatizar la elección de esos altos cargos judiciales. Claro, eso es muy peligroso. Muy peligroso porque daña la apariencia, al menos de independencia, de estos jueces tan importantes. Yo no dudo del alto nivel técnico y de la capacidad elevada que tienen estos magistrados. Pero el hecho de haber sido elegidos por vocales que ha puesto ahí el Partido Popular o el Partido Socialista contamina sus decisiones.
pongo siempre el mismo ejemplo, el juicio del Procés. Yo creo que fue un juicio paradigmático en la forma de llevar bien un juicio respetando garantías, derechos y una sentencia muy larga, pero muy bien fundamentada, con la que se podrá estar o no de acuerdo, pero nadie podrá decir que fue un juicio ni una sentencia política. Sin embargo, por el modo de designar a esos magistrados que conocieron de ese caso, el Tribunal Supremo, hemos regalado un argumento a los independentistas y en general a todos aquellos que quieran echar al barro la sentencia del Tribunal Supremo sin ni siquiera tener que leérselas. Para ellos es muy difícil decir que fue un juicio político porque las personas que lo juzgaron habían sido puestas ahí por comisarios políticos. Hay un puente de plata que une la política con los altos cargos judiciales a través del Consejo General del Poder Judicial. Como digo, no digo que se haya conseguido, pero la imagen que se transmite y el argumento que estamos regalando es demoledor. Demoledor porque mañana va alguien al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a decir que no lo juzgó un tribunal independiente, y estamos hablando de todo un Tribunal Supremo, y oye, a Polonia le dijo que era así. Cuando Polonia modificó, que ahora ha vuelto otra vez hacia atrás, pero cuando Polonia modificó el sistema de elección de su órgano de gobierno del Poder Judicial para equipararlo al de España, en Europa hay 19 países con Consejo General del Poder Judicial, 19. Ahora mismo, antes éramos 2, Polonia y España, ahora mismo solo España es de elección total e íntegramente política. Bueno, pues cuando fueron en Polonia a quejarse de que su Tribunal Supremo no era independiente, precisamente, o la sala que se había creado por efectos disciplinarios no era independiente por el modo que había sido elegido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo dijo en una sentencia y afeó. Claro, estamos a esto de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que el Tribunal Supremo de España no es independiente. Como digo, que yo no tengo duda de su independencia. Yo leo la sentencia, por ejemplo, del Procés y es, como digo, un ejemplo de rigor técnico y de derecho tremenda. Pero claro, el argumento está ahí y es muy fácil poder atacarlo. Con lo cual, cuando de democratizar, como digo, hablamos, estamos perdiendo la oportunidad que decía de democratizar lo más importante, y es que los jueces podamos participar en la elección del Consejo del Poder Judicial, que eso no es restar democracia, porque de un lado sigue habiendo 8 vocales que seguirán siendo elegidos por el Congreso y el Senado, con lo cual el órgano que representa a Soberanía Nacional va a estar también representado en el Consejo General del Poder Judicial. Pero es que además, y ya con esto acabo, que me estoy entendiendo más de lo que tenía pensado, no nos hagamos trampas al solitario. Hablar de este sistema de elección como un sistema parlamentarista es casi hacer un chiste, porque evidentemente la negociación de la renovación del Consejo del Poder Judicial se formaliza en el Parlamento, pero no se acuerda en el Parlamento, se acuerda en las sedes de los partidos políticos, en negociaciones que tienen lugar fuera de la sede de la soberanía nacional. La última, muy evidente, porque fue ya ni siquiera fuera del Parlamento, era fuera de España, en instituciones europeas, en fin, donde 2 representantes de partidos políticos, y después llegaba al Congreso y claro, se hace el vodevil de que cada uno vota lo que los jefes de los partidos le han dicho. Pero evidentemente no es un sistema parlamentarista, o como digo, suena un poco chiste llamarlo así. Al final he empezado hablando de una cosa para terminar hablando de otra, pero bueno, yo creo que es importante, ya que estamos hablando de deberes al legislador, recuerda que ese deber está todavía ahí pendiente, que lo está exigiendo Europa desde hace muchísimos años y que estamos haciendo oídos sordos. Está de actualidad precisamente este asunto, hay un pleno pendiente en el Consejo para ver este tipo de asuntos. También me gustaría saber si Miguel, Enrique, compartís esa visión de Fernando. Los letrados dicen que se dan por reproducido lo que ha dicho el fiscal en el mejor de los casos para ellos, y es lo que me ocurre, ¿no? Tanto en el caso, Fernando Portillo, creo, y yo tenemos una manera de pensar, un diagnóstico de lo que ocurre y una propuesta, yo creo que idéntica. Y a don Enrique lo conozco, apenas lo conozco, así que no lo sé, pero presumo que sí, que también. Se puede decir que hay un argumento puramente utilitarista, si ya no creemos en eso de los principios, de la separación de poderes, que es que el actual sistema no funciona. A la vista está que para renovar el Consejo de Poder Judicial ha hecho falta 5 años. ¿Por qué? Porque si dejamos la renovación del Consejo a los partidos políticos, convertimos la renovación en una negociación política. Y las negociaciones políticas pueden o ir bien o ir mal. Nadie asegura que una negociación tenga que ir necesariamente bien. Y es más, en una negociación política es normal que los partidos políticos pongan sobre la mesa cuestiones que no guardan relación alguna con el funcionamiento del órgano, pero para ellos son importantes porque forman parte de su agenda política. Y entonces mezclan churras con merinas y no renovamos porque de repente quieres cambiar esta ley que no tiene nada que ver, pero bueno, para mí es importante y por tanto no me siento contigo a negociar. Yo tengo un principio, y además como tengo la legitimidad de haber sido juez durante muchos años
y político durante un periodo más breve de mi vida, es que nunca puedes hacer a un político comportarse como un juez, ni a un juez comportarse como un político. Ese es el gran error que algunos tienen. Los políticos tienen que hacer lo que tienen que hacer, cumplir la ley, pero bajo estrictos criterios de oportunidad política, porque para eso son políticos. Pero no le pidas a un juez que haga o que trabaje bajo criterios valorativos de carácter político. Por eso a los partidos políticos no puedes exigirles. Si ya lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 118 del año 86, ya lo dijo. No se le puede exigir a un grupo político que elija miembros bajo criterios estrictamente. O sea, ya lo reconoció, dijo, no se puede. La única forma, dijo el Tribunal, de mantener la constitucionalidad de la elección parlamentaria es que los partidos políticos no trasladen su óptica política a los nombramientos. Eso es imposible. Entonces, como es imposible, volvamos al modelo inicial, que es que los jueces eligen a los jueces, que es lo que ocurre en toda España. Y estamos... En toda España, en toda Europa, perdón. Se detecta cierta unanimidad, ¿verdad? A mí me gustaría que también descendiéramos, y que descender un poco a el plano no de la política constitucional, consejo, sino también de la organización judicial, cómo funcionamos los tribunales y los problemas que se derivan de las últimas reformas en el terreno práctico. Sabido desde todos que el 2 de enero, ¿no?, se publicó una ley que yo llamo, ya digo, inorgánica de ineficiencia judicial y que modifica, por una parte, la manera en que nos organizamos los jueces y, por ende, la justicia, y, por otra parte, algunas normas procesales, que nosotros decimos rituarias, que a mí siempre me recuerda a un entierro, no sé por qué. Bueno, en lo que se refiere a la organización judicial, la reforma es decir que esto es un ladrillo. Está. Y como esto es un ladrillo, pues ya pasa a llamarse ladrillo, pero sigue siendo lo que es una cosa que si te la comes está dulce y te la tragas y está muy buena. Bueno, el caso es que se basa todo en cambiar los nombres y dejarlo todo igual. Ya lo ha adelantado Fernando. Cuando tú divides 10 entre 2, te da 5. Lo siento, siempre da 5. Y si somos X jueces y son X asuntos, siempre va a dar lugar a una media que no varía. Es que no hace falta ni dedicarle 15 segundos más. De manera que la reforma más importante necesaria para que la justicia mejore su funcionamiento es más jueces. Y, en el caso en que sea necesario, más funcionarios también. Eso es una propuesta de reforma legal muy simple, muy básica, pero que se aprueba sin necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de creación de figuras de jueces, llámesele como se le llame. No se ha optado por eso, simplemente se ha optado por llamarle al caramelo ladrillo. ¿Tú recuerdas la nueva oficina judicial? ¿Qué ha pasado con ella? Que también venía a revolucionar, ¿verdad? Claro, viene a revolucionar también, a alterar singularmente, sustancialmente la oficina judicial. Los funcionarios están en pie de guerra, no, pero en casi pie de guerra, porque no se sabe muy bien cómo van a organizarse a partir de ahora. Yo ciño mi intervención al ámbito penal, porque es donde ejerzo. Verdaderamente hay una incertidumbre absoluta sobre lo que va a ocurrir a partir del momento, durante este año, en que entre en vigor la nueva reforma de organización judicial, porque los funcionarios ya no van a ser funcionarios del juzgado 1 de Marbella, que sería el mío, con competencia internacional. No, van a ser funcionarios de no se sabe muy bien qué. No lo saben las comunidades autónomas con competencias. El Estado deberá de crear no sé qué idea, estructura, para que esto tenga mínimamente consistencia. Y trasladado al penal, ¿qué quiere decir? Pues que el funcionario, a lo mejor, el funcionario que normalmente tramita el asunto desde el inicio y que es conveniente que llegue hasta el final, pues va a dejar de ser ese tipo de funcionario y va a actuar por fases. Es decir, se va a provocar ineficiencia. Para tú resolver algo 2 años después de lo que ocurrió hace 2 años, es bueno que conozcan los antecedentes. Si 6 funcionarios van a tener que leer lo mismo durante el mismo tiempo que uno, obviamente la consecuencia es que va a ser más lenta la resolución. No se puede ser solamente crítico, también hay que hacer propuestas, porque claro, es muy fácil venir aquí y decir todo es un desastre, todo es un desastre. Hay que proponer algo. Yo me limito aquí a entender, y ese es mi parecer, también en mi asociación esto es lo que se concibe, que el gran problema que existe en España está vinculado a una deficiencia secular ya en cuanto a la regulación de los procedimientos penales, sobre todo el procedimiento penal. El procedimiento penal es un procedimiento que ya saben que es del siglo XIX, y en el que, es perfectamente dable introducir mejoras que lo hagan más ágil. Y yo voy a decir 2. Una, que no exista recurso de reforma. Que sí exista el recurso de apelación, cuidado. No hay ningún tratado internacional en el que se establezca la segunda instancia obligatoria frente a lo que no son sentencias, ojo, pero es bueno, es conveniente para la tutela de los derechos que haya segunda instancia. Entonces, una propuesta es que se fuerza esa segunda instancia, que se siga permitiendo el recurso de apelación, pero que la instrucción deje de ser una especie de terreno de conversación entre abogados y juez, en el que cualquier cosa que me pidan, por ejemplo, debería usted archivar
y yo le digo que no, eso es recurrible. Bueno, pues ese tipo de conversaciones, diferirlas a un momento posterior, que es el momento en el que se inicia la fase intermedia y que ahí se resuelva todo, porque no se merma ninguna garantía, ningún derecho fundamental. Y en cuanto a los recursos de apelación, pues tampoco admitir contra toda resolución un recurso de apelación. Esto a lo mejor para algunos es un poco exagerado o no sé, arriesgado. Bueno, pues si se hace con calidad técnica y oyendo a quien hay que oír, creo que es perfectamente factible y eso automáticamente modifica la organización judicial. Indirectamente lo hace, y también el nivel, el ritmo, la agilidad en la respuesta a los problemas de instrucción que se dan. Eso es una propuesta, porque no sea todo criticable. Pues se agradecen mucho esas propuestas. Y también como periodista, si me permiten, la última hora siempre es interesante, ¿no? Y se acaba de producir la entrega de despachos en Barcelona con el rey Felipe, y también es interesante lo que ha comentado pidiendo una conducta ejemplar y unas estrictas exigencias éticas en un contexto donde precisamente en ese acto estaba el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así que también me gustaría un poco comentar en relación con el Ministerio Público cómo veis esa apuesta que hace directa el presidente Sánchez para darle la instrucción, para darles más poder, para permanecer siempre bajo su tutela. Bueno, yo creo que, también yo elevaría definitivas las conclusiones de Javier Zaragoza, que creo que lo dijo con toda perfección. Poco más se puede decir que a la brillante intervención de Javier Zaragoza, que nos tiene muy acostumbrados a ver, por cierto, ¿no? El problema de España no es un modelo, no es un problema de quien instruye o investiga. La investigación fiscal está presente en la inmensa mayoría de los países en Europa. El problema es cómo se instruye y cómo se investiga. Es un problema de quién instruye, quién investiga, y ese es el verdadero problema, nuestro modelo de proceso penal. A mí que el fiscal tenga la investigación y se le atribuya la investigación de los delitos no me preocupa como principio, o sea, si está en otros países, tras procesos de cambio paulatinos y lentos, como fue en Alemania, con 7 u 8 años de aplicación, o en Francia, donde primero se atribuyeron los delitos, luego otros, etcétera, ¿no? El problema es lo que hay detrás. El gran problema de las reformas actuales no es tanto las reformas en sí mismas, que también, sino las motivaciones, que son las que a mí realmente me preocupan. ¿Saben cuántos asuntos hay en España donde la acción popular mantiene la acción? Pues un 0,007% de los procesos. El resto no hay una acción popular, con lo cual ¿es un problema la acción popular? No es un problema. No es un problema general, puede ser concreto, no me meto, pero no es un problema general del proceso penal, es un problema muy concreto. Bueno, certifico 500 previas, 0. Bueno, mi juzgado, ¿no? Evidentemente, sí, por eso. Por eso. Sí. No, es que es así. Su juzgado. En mi juzgado, quiero decir. Sí. No, en general, estamos hablando de una proporción mínima. Va, dicho eso, el problema estaría ante la inacción del Ministerio Fiscal, la no persecución de un delito. ¿Cómo se insta la persecución de ese delito? Bueno, si al juez de garantías se le da la oportunidad procesal de poder instar al fiscal a que investigue para poder satisfacer el derecho a la tutela efectiva de la víctima, no hay ningún problema. Ante la inacción del fiscal, el juez de garantías dice: usted tiene que investigar. No se puede archivar ese procedimiento. Claro, porque si no hay acción popular y el fiscal no investiga, ¿cómo se garantiza el derecho a la tutela efectiva de la víctima? Se estaría vulnerando de una manera absolutamente grotesca. La única forma es que un juez de garantías sea el dueño de la acción, no el fiscal, sino el juez de garantías, y luego que investigue el fiscal, porque en última instancia quien acaba investigando en España, como hecho administrativo, es la policía judicial. Luego está el fiscal, que controla la investigación, como el juez controla la instrucción. Pero los jueces y fiscales somos tributarios de la labor policial. Faltaría más. En otros países es Scotland Yard, la que, por ejemplo, en Gran Bretaña, la que instruye, investiga, etcétera. Es fundamental que la reforma se haga sobre criterios que respeten los cánones constitucionales. Por eso un modelo de investigación fiscal no es aberrante, ni mucho menos si existen garantías de que los derechos de la víctima van a quedar siempre incólumes y que no va a haber inacción. Este asunto también conecta con algo que también es muy interesante, que es la Fiscalía Europea, que está implantada en España y demás, y ahí no hay acusación popular, y ahí pues se da una circunstancia interesante que sería también interesante reflexionar. No sé si Fernando y Miguel queréis ver un poco la figura de la Fiscalía instruyendo y de la acción popular. Yo quiero que quede claro que no es un tema de egos profesionales.
No es que los jueces nos pongamos en general a que se lleve a cabo la instrucción del Ministerio Fiscal porque nos creamos mejores. Los fiscales son excelentes compañeros, muy preparados. Mejor, muchos jueces seguramente para llevar a cabo la instrucción de los delitos. Es un problema, como decía Enrique, de modelo. El problema no es el quién, sino el cómo. Es que jueces y fiscales somos distintos y eso se refleja en el modo en que tenemos de que trabajar, ¿de acuerdo? Los jueces podemos investigar cualquier causa contra cualquiera siempre que esté dentro de nuestro ámbito de competencia. Resolvemos siempre motivada y públicamente y nuestras resoluciones son susceptibles de recurso. Los fiscales no trabajan así. Los fiscales están sometidos a un principio de dependencia y jerarquía por el cual tienen jefes a los que han de obedecer generalmente además órdenes de tipo verbal y si no obedecen pueden ser sancionados. Y ellos dirán, ¿no puede un fiscal desobedecer a un superior? Sí puede. Hay un mecanismo establecido en su estatuto orgánico, pero es un mecanismo complejo, engorroso y nada eficaz. Supone, en puridad, que el fiscal inferior ponga en evidencia al fiscal superior, obligándole a convocar una junta de fiscales, cuyo criterio también el fiscal superior puede saltarse, porque no tiene por qué obedecer lo que diga la junta de fiscales. Incluso finalmente ese fiscal puede apartar al fiscal díscolo de la causa. Es decir, ese mecanismo de oposición es bastante engorroso y de hecho recuerdo a Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, que él reconocía casos de personas que han puesto en marcha ese mecanismo para oponerse a una orden de un superior y al final han sido sancionados por ese motivo, con lo cual no es poca cosa. Pero sobre todo, que he declarado a la audiencia, es que los fiscales tienen complicado defenderse de las órdenes que den los superiores porque sus condiciones profesionales dependen de su superior. Vacaciones, permisos, la clase de trabajo que hagan. No es lo mismo ir a hacer jurados a la audiencia provincial que ir por pueblos de la provincia a hacer juicios por delitos leves. Claro, si el fiscal decide desobedecer a ese superior, se corre el riesgo de que ese superior pueda tomar represalia en sus condiciones profesionales, cosa que no pasa a los jueces porque nuestras condiciones profesionales no dependen de ningún jefe. Diréis, pero es que será un mal jefe. Por supuesto, será un mal jefe, un jefe arbitrario, pero es que los malos jefes existen. Y ese es el principal problema que yo creo que tiene que quedar claro, que los fiscales están mucho más indefensos que estamos los jueces frente a los abusos de la superioridad. Y eso, que es una realidad, parece que no han caído aquellos que quieren que se instruya por parte del Ministerio Fiscal en las actuales condiciones de su estatuto orgánico. O igual precisamente lo quieren por eso, precisamente por esa indefensión. Porque reconozcamos que la cúpula del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial a la cabeza, está politizada. Pero esa politización no se filtra hasta los jueces de instrucción porque no hay jerarquía entre los jueces. Entre los fiscales sí hay jerarquía y esa politización del fiscal general del Estado que propone el Gobierno, pues claro, quienes proponen este cambio, cuando no lo hacen acompañando de una batería de medidas que garanticen que efectivamente ese fiscal va a poder ejercer su labor de forma independiente y libre de injerencias políticas, bueno, pues posiblemente están esperando que esa filtración se produzca, no en el 99% de los casos, donde no habría diferencia entre un juez y un fiscal instruyendo, sino en el 1% de casos donde, por la repercusión mediática o por las personas afectadas, despiertan el interés de los poderosos y el interés de los jefes de fiscales de cómo habría de instruirse esa causa. Por tanto, termino con lo que empecé, no se trata de egos. Yo, si mañana se modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para atribuirle, como decía, una garantía de independencia y de blindaje frente a posibles injerencias políticas, tan fácil como prohibir las instrucciones verbales, por ejemplo, como decía el fiscal Zaragoza, que no haya instrucciones particulares a casos concretos, o bien, por ejemplo, regulando mucho mejor la posibilidad de abstención y recusación de los fiscales, o que no pueda ser un fiscal apartado de la instrucción de un caso, que actualmente puede serlo, pues efectivamente yo no tendría ningún inconveniente. Pero tal y como está ahora mismo regulado, y sobre todo, como decía Enrique, sobre la intención, dado que se habla de cambiar el modelo, pero no de cambiar la garantía del fiscal instructor para conseguir, como digo, esa mayor independencia en su ejercicio, yo creo que ahora lo procedente efectivamente es oponernos a ese cambio. Efectivamente, no se puede explicar mejor. La suma, la adición de sus argumentos, a mí solamente me aboca a decir, bueno, yo es que voy más allá, yo me opongo a que asuman la instrucción, por lo menos en unos cuantos años, ¿no? Porque, vamos, es que cuando una cosa hay que explicarla con tanto fundamento jurídico, con tanto razonamiento,
basándola en tantas circunstancias, esto es que te estás equivocando. Eso es una máxima que tenemos nosotros en nuestra cabeza cuando hacemos una sentencia. Duden de las sentencias con 50 fundamentos, porque probablemente es que está tan poco convencido de la solución que va buscando argumentos también decimos innecesarios. eso de las demandas, también decimos. Sí, exactamente. En el civil todavía más. No, en el civil igual. Bueno, eso, que es tan difícil. Y luego el terreno de la viabilidad arquitectónica, práctica, convertir lo que hay ahora en convertir lo que sería la consecuencia de que los fiscales fueran los instructores, es imposible. Es como convertir Marbella en una ciudad turística por su maravillosa nieve, ¿no? Es que es imposible. Por lo menos desde mi punto de vista. No obstante, siempre hay que dejar la puerta abierta, como dicen, a reformas realizadas por juristas de una categoría extraordinaria y acompañado de unas inversiones que no es previsible que se den porque no se han dado nunca. Si una cosa no se ha dado nunca, lo normal es que siga sin darse nunca. Esa es otra consecuencia lógica. Así que suscribo lo que dicen y por supuesto es que el fiscal Zaragoza lo ha explicado perfectamente desde el principio. Con esa experiencia, ¿qué más puede aportar uno, ¿no? En el corto plazo parece realmente difícil o imposible que pase los planes del Gobierno, pero bueno, igual nos sorprenden. También un poco ya para ir terminando, el último asunto que pongo sobre la mesa, también relacionado con la última hora, es que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial también ha salido en defensa de los jueces en relación en el contexto donde el Gobierno, el Poder Ejecutivo está, casi con la soga al cuello a los jueces. Isabel Perelló dice que hay que evitar los reproches personales o la atribución a los jueces de intenciones ocultas, y eso está totalmente fuera de lugar, dice, ¿no? También hay que recordar que el Gobierno ha hablado, y sus socios, ¿no?, del lawfare, de la guerra judicial, de plantear las comisiones de investigación, o también el presidente Sánchez ha hablado de que el Partido Popular juega con las cartas marcadas. Un poco ya para cerrar también, ¿qué os sugieren estas palabras? ¿Cómo veis esa independencia que está ahí en tela de juicio? Bueno, yo creo que gran parte de las críticas que se están haciendo a la actuación judicial a mí me recuerda mucho a las críticas futbolísticas de los árbitros. O sea, en fin, todos los lunes vemos cómo los equipos de fútbol se sienten agraviados por decisiones arbitrales que se producen en la jornada de liga, y algunos hasta proponen cambios en la forma de elección de los árbitros, etcétera. No confundamos lo que es el Comité Nacional de Árbitros y quién lo preside con los árbitros que están realizando labores arbitrales todos los domingos. Porque si confundimos ambas cosas, llegaremos a un error. Entonces, aquí ¿qué ocurre? Que hay críticas políticas a decisiones judiciales propias de forofos, como ocurre en el fútbol. Solo que el fútbol es un deporte y nos ameniza los domingos y los miércoles cuando hay Champions, ¿no? La política es más seria, bastante más seria. Y el problema es que cuando las decisiones judiciales se tamizan o se pasan por un tamiz político, pues se da una visión distorsionada de las mismas. Y sobre todo cuando se cuestiona al juez como consecuencia de su decisión, y si es que este juez es de aquí o este juez es de allá, pues evidentemente estamos haciéndole un flaco favor a la ciudadanía que asiste absorta ante semejantes declaraciones. Y por eso lo que hay que intentar es que, aunque la frase pueda parecer copiada, no es copiada porque existía antes del presidente Trump, es volver al sentido común. A sentido común, que es el que se ha perdido en España en muchas, o por parte de muchos responsables. Volver al sentido común, respetar las decisiones de los árbitros y jugar mejor, que es lo que hacen los grandes equipos, jugar mejor. Voy a poner un ejemplo, los ejemplos futbolísticos llaman la atención. Dicen, es que este equipo es al que más penaltis le pitan y este equipo es al que más penaltis le pitan en contra y está a favor. ¿No tendrá mucho que ver que los equipos que atacan y están siempre en el área contraria sufren más penaltis y los que defienden cometen más penaltis? A lo mejor tiene algo que ver eso, ¿no? A lo mejor analiza cuál es tu pauta de comportamiento política y personal y a lo mejor llegas a una conclusión de que la respuesta judicial es la adecuada. Por eso insisto en que gran parte del problema es cómo se trata de criticar las decisiones judiciales, y por eso yo aplaudo a la presidenta. Tuvo ya una excelente intervención cuando en la apertura del año judicial, su primera intervención, con cosas tan de cajón como que hay que respetar a las decisiones judiciales, lo cual no supone que estén exentas de crítica. Por supuesto que se pueden y se deben criticar, pero desde el plano técnico,
no bajo siempre el cuestionamiento político. Es que este juez actúa así porque es de esta manera o porque piensa de esta manera. Hombre, léete la resolución y analiza un poco lo que has hecho para recibir semejante consecuencia jurídica. Pues muy buen símil futbolero. Desde Sí, todo. bueno, yo espero que no haya tenido nada que ver en ese símil las declaraciones de Simeone hace unos días. Bueno, Porque entonces empezaría a sentir cierta hostilidad. a los que somos de Real Madrid, no cabe duda que recordamos las 2 Champions y Simeone también la recuerda. ¿Qué le vamos a hacer? Mala suerte. En cualquier caso, eso y la independencia, bueno, judicial, a mí me recuerda a algo que muchas veces he pensado, que es que esto de ser independiente tiene que ver con algo que se siente por un juez, claro, porque, no sé, Fontanero no puede ser independiente judicialmente. Es cualidad exclusiva del juez. Y luego que se tenga, ¿no? Estamos hablando de unas circunstancias objetivas que tienen que darse en todo Estado para que la independencia pueda ser real. Porque yo me puedo sentir muy independiente, pero si no se dan las circunstancias a mi alrededor que permiten que esto ocurra, pues no puede haber independencia judicial. Estas circunstancias tienen que ver con la actuación de los poderes legislativos, del poder ejecutivo. Cuando el poder ejecutivo exterioriza verbalmente lo que piensa y lo hace de una forma tal que genera en ese sentimiento al que me refería anteriormente una percepción, una presión, esto es que lo siente el juez, o sea, no se puede a lo mejor extrapolar, esto quiere decir que no está ejerciendo su función con toda la virtud que sería exigible. La virtud ha sido estudiada filosóficamente desde hace miles de años, ¿no? La virtud está en el término medio. Entonces hay que situar a quien habla y tiene una responsabilidad en el término medio, en la virtud. Esto es quizá un planteamiento que debe hacerse toda persona que habla en público, que representa a alguna institución, alguna organización importante, a asociaciones judiciales. Exigir esto es lo que nosotros tenemos, creo, que reivindicar en defensa de estos ataques o pseudoataques que se están produciendo a la independencia judicial. Claro, yo no los he percibido directamente porque no ocupo una función con tal relevancia o influencia en el ámbito en el que ejerzo que pueda afirmarlo, pero yo estoy convencido de que si ejerzo en otro plano, en otro territorio o para otro tipo de asuntos, esto puede darse o es susceptible de darse con el tipo de manifestaciones que se dan, que en muchas ocasiones están fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de, sobre todo, la prudencia y la virtud, que es lo que yo reivindicaría, ¿no? En síntesis, ¿no? A quien ejerce el poder ejecutivo, si lo que perseguimos es que la independencia judicial esté protegida suficientemente, partiendo de que la independencia judicial yo no la concibo como algo posible del todo no la concibo como algo posible, como tampoco a la justicia, como tampoco a la igualdad, imposible del todo, ¿no? En filosofía esto es una aspiración, ¿no? Y de lo que se trata es de llegar lo más alto posible, como quien salta con pértiga, llegar lo más alto posible. Así que, si tú quieres terminar. No, bueno, yo primero decir que comparto las palabras de la presidenta del Consejo Superior Judicial. Creo que es una de las mejores cosas que nos ha pasado esta presidenta del Consejo en los últimos años en el ámbito del Poder Judicial, por el modo en que ha sido elegida, sin indicación de los partidos políticos, y por el modo que tiene de conducirse en el ejercicio, por lo que hemos visto hasta ahora. Efectivamente fue muy valiente en esto de apertura del año judicial y cada vez que tiene ocasión pues vuelve a pedir esa prudencia, esa moderación que ahora pedimos, pero no por nada. Es que está en juego, yo creo, la salud democrática. A mí me pone triste escuchar esos mensajes deslegitimadores que se lanzan contra el Poder Judicial, contra uno de los poderes del Estado. Los ciudadanos tienen que percibir que las instituciones funcionan y que son imparciales en su funcionamiento. De lo contrario, se tambalean, como parece últimamente que se tambalean las democracias occidentales y es terreno abonado a los populismos. En materia de justicia, de forma mucho más evidente. Los ciudadanos tienen que percibir que sus jueces dictan sentencias y resoluciones objetivas e imparciales. De lo contrario, no van a estar llamados a obedecer esa sentencia. Y de ahí al caos y al acabose, ¿no?, del Estado de Derecho hay un paso. Entonces sí que es necesario que se rebajen los términos. Alguien decía, ¿qué pasa a los jueces con el poder político? A nosotros no nos pasa nada con el poder político. Parece que el poder político es que tiene un problema con el poder judicial. Lo que pedimos es que nos dejen trabajar en paz, con el menor ruido posible, y ya las causas irán resolviéndose, ya irá viéndose. Muchas de las causas que están ahora comenzando, pues igual se archivan, algunas llegarán a juicio y se dictarán sentencias que a lo mejor son absolutorias. Es decir, que no hay nada resuelto, que nos dejen trabajar en paz, porque al final al que están haciendo daño es al conjunto de la sociedad, como digo, delegitimando de esa forma y manera, no limitándose a criticar una resolución desde un punto de vista técnico o incluso ya labor de un juez concreto, sino aprovechando la crítica individual, trascenderla al resto del colectivo. Y un poco eso pedir, que nos dejen trabajar. Solo con mucha brevedad.
El gran problema que veo ahora mismo en España es que hay mucha obsesión por cambiar leyes que afectan al Poder Judicial y a la forma de ejercerlo, y muy poca por cambiar leyes que pensando en los ciudadanos, en lo que realmente necesitan los ciudadanos. El ciudadano de a pie, además de que haya jueces independientes, que en España los hay, porque afortunadamente en España gozamos de una gran independencia, cuestión diferente es que luego la percepción como consecuencia del Consejo de la Propiedad en su forma de elección y de declaraciones políticas que se hacen todos los días, el ciudadano no la perciba, pero lo que ocurre es que vamos a pensar en qué necesita el ciudadano, qué es lo que necesita. Vamos a reformar las leyes para que realmente, ¿qué es lo que quiere el ciudadano ahora mismo? Como ya tenemos jueces independientes, que ya los tenemos, ya está, venga, ya está. Además responsables, por supuesto, sometidos a nuestro de responsabilidad, y además íntegros. Cuanto más íntegros mejor, porque eso es aspiracional, pero hay que tratar de que la integridad también forme parte de nuestro quehacer diario, no solo la independencia y la imparcialidad, sino también la integridad. Todo eso resuelto, como creo que lo tenemos resuelto, más o menos, por supuesto, no en un porcentaje del 100%, oiga, ¿un ciudadano qué quiere? Quiere tener un asunto resuelto lo antes posible. Quiere que cuando se produce un desahucio de su vivienda, tenerla libre lo antes posible. Cuando le deben dinero, que se lo paguen lo antes posible. Cuando se comete un delito, que se castigue al delincuente lo antes posible. Y eso es lo que piden los ciudadanos. Una justicia rápida, eficaz. ¿Se está trabajando para ello? Pues quizás ahí es donde yo entiendo que nos está haciendo grandes cosas. Mire, la esencia del Poder Judicial está inventada hace muchos años. Voy a leer, esto es una tontería, pero me gustaría leerla en público. Deuteronomio, como saben, es un libro del Pentateuco, un libro antiguo, una novela muy antigua ya, ¿no? Dice, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas. Esto quiere decir que no discriminarás a personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Esto ya se dijo hace más de 2000 años. No le demos más vueltas. Vamos a trabajar pensando en el ciudadano. Pues con esas palabras concluimos esta interesantísima mesa redonda con reflexiones de primer nivel, con muchos retos por delante, apasionantes, pero también con la oportunidad de construir una justicia mejor. Les animo al público a compartir sus impresiones después con los ponentes, y agradezco también a Miguel, a Fernando y a Enrique sus interesantísimas reflexiones. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a los tres, gracias Fernán. Vamos a hacer una pausa para el almuerzo, volveremos a las 4 en ese acto del que hablaba Fernán. Aparte de lo que Fernán ha contado, fíjense, ha dicho el rey, la justicia es uno de los valores fundamentales de la democracia, la condición imprescindible para que una sociedad pueda convivir pacíficamente, que creo que es de lo que estamos hablando esta mañana y de lo que vamos a seguir hablando esta tarde. Esta tarde arrancaremos con Marcos García Montes y hablar de la acción popular. Será Fernán quien hable con Marcos García Montes, y luego hablaremos Irene Tavera, del equipo de investigación y tribunales, hablará de los abogados y los medios de comunicación, con Víctor Soriano, Juan Gonzalo Espina, Mónica Gil y Agustín Martínez. De manera que disfruten del almuerzo. Nos vemos a las 4 entonces.